Leer te da más. Con Paulo Cosín. Jóvenes, publicidad y lectura. Decía Hannah Arendt, ser libre, existir como un sujeto libre, significa no estar influenciado por nada ni por nadie más allá de uno mismo. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién es capaz de asegurar que nada ni nadie le influye en sus decisiones? ¿Quién es capaz de asegurar que tiene este grado de libertad del que nos habla Arendt? Si somos títeres o marionetas, ¿quién mueve los hilos? Puede que haya personas a quienes no les importa ser un pelele, un muñeco de trapo, alguien a quien se maneja a voluntad. Se lo he preguntado a muchos jóvenes y me dicen que eso no les mola nada. Si a ti tampoco te gusta, te contaré historias que te pueden ayudar. Un día caí en la cuenta de que hay una generación despistada, los llamados nativos digitales. Nadie les ha contado qué es la publicidad ni su origen. ¿Y qué tiene que ver esto con la lectura? Muy sencillo, nos hace menos influenciables. Pero no basta con que os lo diga. Olvidaos por un momento de los libros y seguidme, porque esto que voy a contar a los jóvenes les conmueve. Primero les pregunto si me pueden decir en qué consiste el desayuno americano. Casi todo el mundo tiene claro que está formado por huevos con bacon, así que les relato por qué es así, y el origen de la publicidad. Si no lo conoces, o tus hijos o alumnos tampoco, a mí me fascina. Sigue porque descubrirás también cómo las mujeres se convirtieron en grandes fumadoras. Esta historia la cuento en varios capítulos. El primero comienza en 1917, momento en el que la sociedad estadounidense fue convencida para participar en la Primera Guerra Mundial a fuerza de propaganda, carteles y folletos de la comisión dirigida por George Creel y fundada por el presidente de Estados Unidos. Su gran ideólogo era un tal Edward Bernays. Este personaje, enriquecido como diseñador de propaganda, se convirtió en un consejero en relaciones públicas y fue contratado por la industria del tabaco estadounidense para aumentar sus ventas. ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Haciendo que fumasen más los ya fumadores? Mejor creando nuevos fumadores. Nació la idea en Bernays de convertir un objeto masculino, fálico, como es el cigarrillo, en reivindicación y símbolo del empoderamiento femenino. En 1929, reclutó a un grupo de mujeres y las hizo participar en el desfile de Pascua en Nueva York, mientras fumaban de manera ostentosa, identificándose como las antorchas de la libertad. Las fotografías se difundieron y aparecieron en todos los periódicos. A las pocas semanas, las salas de espectáculos abolieron la prohibición de fumar de las mujeres. Todo un éxito. Bernays aún se enfrentó a más retos. Tras la Segunda Guerra Mundial, a pesar del auge de la comida industrializada, el pastel instantáneo Betty Crocker resultó un fracaso absoluto. Nuestro protagonista lo volvió a resolver. Para calmar el sentimiento de culpabilidad de las mujeres que no tenían que esforzarse en la confección del postre, sugirió añadir un huevo. Y las ventas se dispararon. Volvamos al principio, al desayuno. Hasta 1920, el desayuno corriente, más bien ligero, estaba compuesto por fruta, gachas y un panecillo. Es entonces cuando la empresa Beech Nut Packing Company decidió que necesitaba una estrategia para aumentar sus ventas de bacon. Se inventó lo que se llama las terceras partes. Un individuo con autoridad en su ámbito transmitía un mensaje sin conexión aparente con los intereses en cuestión. Lo que ahora llamaríamos un influencer, un prescriptor o recomendador de confianza. Un médico, interrogado por Edward Bernays, declaraba que el desayuno debía ser sólido y rico en proteínas. Bernays hizo que anotara por escrito su opinión y se la envió a 5.000
médicos para su dictamen. Casi todos lo aprobaron y estamparon su rúbrica. El estratega envió los documentos a la prensa, que se apresuró a hacerse eco de la noticia como si se tratara de los resultados de un estudio científico. Al poco tiempo apareció esto en los titulares de los medios. 4.500 médicos recomiendan un desayuno abundante con el objetivo de mejorar la salud de la población de los Estados Unidos. La mayoría de ellos declara que el desayuno debería constar de bacon y huevos. Y las ventas de bacon aumentaron. Edward Bernays está considerado el padre de la publicidad. Quizás no sepan que era sobrino de Martha Bernays, la mujer del doctor Sigmund Freud, de quien aprendió el poder del subconsciente para la manipulación consciente, inteligente, de las opiniones y de los comportamientos de las masas, lo cual tiene un papel decisivo en una sociedad democrática. En su libro Propaganda, convertido en un clásico, escribe: Si conseguimos entender el mecanismo y los motores de la mentalidad colectiva, ¿no podríamos controlar las masas y movilizarlas a voluntad sin que se den cuenta? Segundo capítulo. Es necesario que sepamos cómo se ha ido utilizando desde entonces en la publicidad y en el cine ese poder del subconsciente, lo que nos lleva a la publicidad subliminal. Que el hombre percibe y experimenta sin tener conciencia de ello, es decir, que está por debajo de la conciencia. Se fundamenta en lo que se llama persistencia retiniana, retención en nuestra mente de una imagen para lo que bastan milisegundos. Una percepción inconsciente que queda grabada en nuestro cerebro. El siguiente protagonista es James Vicary y el experimento que realizó en 1957 durante la proyección de la película Picnic en Fort Lee, New Jersey. Cuenta que introdujo una serie de frases ocultas en las cuales decía: beban Coca-Cola y coman palomitas. Dicen que utilizó para ello un instrumento llamado taquiscopio, capaz de mostrar varias imágenes en lapsos muy cortos. Así, la velocidad con la que eran transmitidas las imágenes impedía que los espectadores fueran conscientes de que esos mensajes estaban allí. En otras palabras, los letreros se exhibían ante sus ojos, pero ninguno era capaz de captarlos de manera consciente. Ese era el objetivo: probar el impacto de esos mensajes dirigidos al inconsciente. Más adelante, en 1962, James Vicary confesaría que en realidad su experimento jamás había sido llevado a cabo. Quizás nunca sabremos por qué hizo esa confesión. Tampoco si se hizo o no el experimento, o cómo se hizo realmente. Pero sí sabemos hoy el impacto de la publicidad en nuestras emociones y que nuestras decisiones son más emocionales que racionales y que compramos emociones y no productos o servicios. Y esto nos lleva al tercer y último capítulo de esta historia, que se inicia con el mensaje de Stefan Heinrich, Head of Global Marketing de TikTok. En una entrevista para The Dran, nos explica que su estrategia tiene dos fases. En la primera, están concentrados en brindar la mejor experiencia a sus usuarios y más adelante invertirán tiempo en la rentabilidad. A mí me encanta el marketing, la publicidad y emocionar, tanto como explicar a los jóvenes lo importantes que son como consumidores y como objetivo publicitario. Y también lo peleles que somos. Todos somos importantes como objetivo publicitario. ¿Y los jóvenes? También. ¿Por qué? Porque son muchos, compran mucho y vivirán mucho. Algunos datos para reflexionar. 1. Los jóvenes de la generación Z, nacidos entre 1996 y 2012, representarán la cuarta parte de la población de Asia-Pacífico en el año 2025. 2. El gigante asiático Shein lanza 6.000 nuevos productos cada día. 3. En Instagram, que es ya la cuarta red social, con 1.478 millones de personas, el 71% de los usuarios tiene menos de 34 años. 4.
Cerca de la mitad de los jóvenes que compran tiene intereses por las compras en Instagram. De ahí el crecimiento exponencial de los ingresos de esta red social, que pasaron de 27 millones de dólares en 2020 a casi 48 en 2021. El doble en solo un año. 5. A finales de 2019, TikTok se colocó por encima de Google como herramienta de búsqueda. Se buscan sus recomendaciones. Y 6. Disney Plus sube los precios en España, limitará las cuentas compartidas y ofrecerá un plan con anuncios a menor precio. Si hay algo que emociona, son las historias. Y me queda la última de todas. Es la incorporación a esta rueda de muy buenos narradores. Son los booktubers, bookstagrammers y tiktokers, que nos cuentan las emociones de sus lecturas y con las que consiguen muchos seguidores. Tener a alguien cercano con los mismos intereses e inquietudes que te recomiende un libro es fantástico. Nadie pondría esto en tela de juicio, ¿verdad? Tenemos así estos nuevos influencers gratuitos de las redes sociales, cautivando a sus seguidores, protegidos detrás de las cámaras, creativos, trabajadores, lectores insaciables, prescriptores de lecturas, que hacen crecer cada vez más a esos seguidores de las redes sociales. Los expertos en marketing y publicidad conocen con detalle cuánto tiempo dedicamos a escuchar música, nuestro tiempo conectado a redes sociales, nuestras películas preferidas, las plataformas que usamos, los libros que leemos y cómo evoluciona nuestro comportamiento. Edward Bernays lo que disfrutaría en este tablero de mando, porque tenemos aquí la publicidad de hoy. Por cierto, que me olvidaba mi anuncio. Si esto te gustó, sígueme en Instagram en paraqueleer_PCF. Tienes más en mis libros Para qué leer y La emoción de leer. Ahora, ¿qué podemos decir en respuesta a la cita de Hannah Arendt del inicio? ¿Actuamos con libertad o quizás más influenciados de lo que pensamos? Leer te da más.